Los videos de química, vamos a comenzar a ver lo que es cambio de estados de la materia. Así que comencemos entonces haciendo unos pequeños comentarios, ¿vale? Primero vamos a ver cómo se presentan las sustancias en la naturaleza, ¿vale? Y finalmente las sustancias de la naturaleza se presentan en uno de los estados de la materia, excepto en el agua, ¿no? Podemos cambiar de un estado a otro variando las condiciones de presión y temperatura, ¿vale? Nosotros podemos variar la presión o variando la temperatura de alguna sustancia, podemos ver que se va a manifestar en algún otro estado de la materia distinto. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, está relacionado los factores vinculados al cambio. Los factores vinculados a los cambios y déjenme mostrarles esta parte, primero con respecto a la presión. Los factores vinculados al cambio de la presión hacen referencia a lo siguiente. Primero, definamos qué es la presión, ¿vale? Primero, desde el punto de vista químico, aunque hay varias maneras de definir la presión, desde el punto de vista químico, le vamos a llamar a la presión como la fuerza aplicada sobre un área determinada de un cuerpo. Claro, hay que definir previamente lo que es una fuerza. Más adelante los cursos de física van a definir a detalle lo que es una fuerza. A fines así súper rapidísimo de su curso que vieron en niveles previos, pues la fuerza se mide en newtons. Rápidamente, una fuerza es un empuje o un jalón, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ustedes van a aplicar presión, van a aplicar una fuerza y eso lo van a dividir entre la superficie, medida en centímetros cuadrados, medida entre metros cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces, la presión entonces es la fuerza aplicada sobre un área determinada de un cuerpo, sobre un cuerpo. Cuando las partículas de la materia se acercan unas con otras, se incrementa la fuerza de coerción entre ellas. Por ejemplo, los gases pueden convertirse en líquidos y son sometidos a altas presiones. Hagan un experimento muy pequeñito, pueden utilizar una jeringa y dentro de la jeringa vacía, tápenla muy bien, pongan un taponcito y dejen una gotita. Si ustedes jalan el émbolo, la gotita desaparece. Si ustedes regresan el émbolo, la gotita aparece. ¿Qué es lo que está pasando? A ustedes jalar está disminuyendo la presión dentro de la jeringa. O al revés. Puede suceder que hay mucho ambiente, hay mucha humedad en el ambiente. Tienen una jeringa y ponen el émbolo perfectamente bien tapada la jeringa. Si ustedes la comprimen, van a ver que va a comenzar a aparecer agua. Entonces, en el momento que ustedes están presionando, están haciendo que la presión dentro del émbolo aumente y están comprimiendo entonces el gas y comienza a aparecer agua en ese lugar. Entonces, si ustedes gradúan, ¿no?, la presión o la temperatura, por supuesto, que eso es más evidente, pueden cambiar el estado de la materia. Bueno, con respecto a la temperatura, pues ahora sí, vamos con esta parte. Y de la temperatura, déjenme decirles que es una medida de la cantidad de calor que contiene un cuerpo. Realmente, la temperatura digamos que nos está reflejando, por decirlo así, la energía que hay dentro de un cuerpo, ¿no? Si ustedes pudieran bajar al máximo o bajar al mínimo la temperatura, en el caso ideal, pues están extrayendo toda la energía que hay dentro de ese material. Estamos suponiendo que ahí pues no hay movimiento, no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces la temperatura, así la definición así súper rapidísima, se puede definir con más detalle más adelante, es justamente eso, ¿no? Nos refleja la energía que hay dentro de la sustancia. También, entre más alta sea la temperatura, más rápido se mueven las partículas, ¿no? Recuerdan que en videos pasados habíamos visto que la temperatura también se puede reflejar como vibraciones en el caso de sólidos, ¿no? En el caso de los gases, pues son movimientos aleatorios de las partículitas ahí de las moléculas del gas, ¿no? Entonces, si baja la temperatura, esas moléculas dejan de vibrar o dejan de moverse. Ahora bien, las temperaturas a las cuales suceden los cambios de fase, es decir, cuando pasan de un estado, por ejemplo, de sólido a gas o viceversa, o de líquido a gas, ¿no? O sea, esas cosas sí pueden suceder. Reciben los nombres de puntos de fusión, de puntos de ebullición, de condensación y de licuefacción. El caso particular, por ejemplo, de la fusión es cuando un sólido se vuelve líquido. El caso de la ebullición, por ejemplo, en el caso particular, cuando un líquido se empieza a convertir en vapor, y así sucesivamente, ¿no?
Bueno, los valores de temperatura a los que se producen los cambios de fase varían de una sustancia a otra, ¿no? No es lo mismo que ustedes pongan a calentar agua que ustedes pongan a calentar gasolina, por ejemplo, ¿no? La temperatura de evaporación de cada uno de ellos es diferente. Bueno, hay los comentarios que pueden ver aquí. Quiero ponerles aquí una imagen. En este caso, ustedes podrán ver el aumento o la disminución de la temperatura o de la presión puede ocasionar el paso de un estado de agregación a otro, dando como resultado un cambio de estado. Por ejemplo, en este esquema, como podrán ver acá. Lo que pueden ver aquí, si ustedes, por ejemplo, tienen hielo, si ustedes tienen aumentan la temperatura, por ejemplo, pueden hacer que el agua se fusione y se convierta en líquido. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes siguen aumentando la temperatura, pueden hacer que el líquido se convierta en vapor. ¿De acuerdo? Hay algunas ocasiones en las que ustedes pueden pasar del sólido, que en este caso es el hielo, al vapor, y lo han visto seguramente en muchas ocasiones. Cuando ustedes hablan de congelador o refrigerador, pueden ver cómo hay un montón de hielo y sale vapor. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay una sublimación, está pasando del sólido directamente al vapor sin pasar por el líquido. Ahora, ¿qué pasa al revés? ¿Qué es lo que pasa aquí al revés? Ustedes tienen aquí el gas, las nubes, pues justamente, ¿no? Al bajar la temperatura, pues van a poder tener el caso contrario, ¿no? Pueden hacer sublimación regresiva y automáticamente pueden pasar desde el gas hasta el sólido. O bien, si lo hacemos lentamente, ustedes pueden pasar del gas al líquido, y justamente lo que tienen es una condensación, ¿no? Entonces, cuando el gas se convierte en líquido, pues tenemos ahí una condensación. Y en el caso de cuando el líquido se vuelve sólido, pues tenemos aquí una solidificación. O dicho de otra manera, una congelación de alguna forma, ¿de acuerdo? Bueno, quiero hacer otros comentarios con respecto a esto. Tenemos aquí una pequeña tabla donde presentan algunos ejemplos de cambios de estado. Como por ejemplo, aquí se alcanza a ver el cambio de estado cuando pasan de sólido a líquido. En este caso, pues recibe el nombre de fusión. Tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, la fusión de la nieve, del hielo, de la mantequilla y de los metales a temperaturas altas. La nieve se convierte a líquido, el hielo se convierte a líquido. Si la mantequilla ustedes la ponen encima del sartén, comienza a fusionarse. Y por supuesto metales como por ejemplo el estaño o algunos metales se pueden derretir de manera rápida. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos el caso del sólido a gas. Cuando pasamos del sólido a gas, pues le llamamos sublimación. Y miren, aquí tenemos un ejemplo muy bonito, que son, no sé si han visto el hielo seco. Si alguna vez han ido a una fiesta de 15 años o alguna boda, habrán visto que en el espectáculo sacan mucho gas. ¿De acuerdo? Bueno, eso lo obtienen utilizando esos cubitos, que es que le llaman hielo seco. Está formado en parte por carbono. Después de darle la fórmula más adelante de lo que está conformado el hielo seco, que realmente no es agua en sí, ¿no? Y bueno, al dejarlo con agua, el cambio de la temperatura permite la sublimación y pueden ver de manera inmediata el cambio, ¿no? Desde el sólido hasta el líquido, ¿no? Entonces, este es dióxido de carbono sólido. Y bueno, tenemos más ejemplos, ¿no? La naftalina, el yodo y los desodorantes de pastilla. ¿De acuerdo? Pueden convertir rápidamente un sólido a un gas. El pastilla se refiere al desodorante que ponen, por ejemplo, en el auto o que ponen allí en algún closet o cosas así. Bueno, tenemos aquí otro ejemplo. Cuando pasamos de líquido a sólido le llamamos solidificación. Y pues tenemos algunos ejemplos, ¿no? La formación de hielo, solidificación de los metales fundidos. Cuando ya baja la temperatura, pues otra vez se vuelve a convertir en sólido, ¿no? Por ejemplo, cuando se enfría la manteca de cerdo, ustedes van en las carnitas y se enfría, pues se solidifica, ¿no? Se vuelve así sólido. Bueno, ahora también del líquido a gas, pues le llamamos evaporación. Y el ejemplo, pues el agua, ¿no? Cuando eleva la temperatura se vuelve gas. El etanol, la gasolina y en fin, muchos fluidos como esos. Ahora bien, la condensación, el gas al líquido. En este caso aquí tenemos un ejemplo, el rocío. En las mañanas, si se dan cuenta cuando ustedes ven el jardín o ven, por ejemplo, la
el techo de los coches tienen agüita. Eso se formó justamente por condensación, ¿no? La humedad que hay en el ambiente, o el vapor que hay en el ambiente, pues se convierte en líquido y se coloca ahí en esas superficies. Así es como podemos ver el rocío, ¿no? Y bueno, cuando se empañan los vidrios, también, ¿no? Ahí pueden ver un ejemplo de condensación. Bueno, déjenme quitar esto que está aquí. Ok, tenemos también cuando pasamos de gas a líquido, tenemos la licuefacción, ¿no? Para que suceda se requiere aumentar la presión y disminuir la temperatura. Pueden obtener nitrógeno y el dióxido de carbono de los líquidos, ¿no? Y el ejemplo que les puse, ¿no? En el émbolo, pueden hacer experimento en casa teniendo una jeringa bien tapadita. Quiten la punta, por favor, la aguja esa no nos interesa. Y finalmente pueden pasar ustedes de gas a sólido. Ya esto le llamamos deposición. El polvo que se deposita en los muebles y el vapor de agua que pasa a nieve o a escarcha. Es justamente uno de los ejemplos cuando ustedes pueden pasar de gas a sólido, y a eso le vamos a llamar deposición. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Más adelante en los próximos videos pues vamos a ver los cambios que experimenta la materia. Así que espero que les haya gustado y pues nos vemos más adelante. Cuídense y hasta luego.